como lo habíamos anunciado, y hablando de Willax, tenemos la grata presencia de nuestro apreciado, querido colega Carlos Paredes, quien además tú oficias como jefe de la unidad de investigación, eres el director del programa. Soy el director de Contracorriente, sí. Director de Contracorriente, porque yo no sé en dónde había leído que te presentaban, y eso me pareció pues algo absurdo, ¿no? Tú diriges y al mismo tiempo promueves, porque han sido siempre Carlos Paredes uno de los más prestigiosos y respetables periodistas de investigación de nuestro país. Pero aparte de saludar tu presencia, Carlos, quería ver cómo hoy, que es sábado 7 de enero, se cumple un año del intento del golpe de Estado. Un mes. Un mes. Qué rápido. Estoy mareado. Es sábado, pues, Quique, ¿no? Siempre corrígeme, por favor, porque ya a estas alturas de la mañana puedo estar hablando sonceras. Efectivamente, se cumple un mes del intento de golpe de Estado del delincuente Pedro Castillo Terrones, y al mismo tiempo de cómo asume la presidencia de la República en horas de la tarde, hace un mes, precisamente la señora Dina Boluarte Segarra. Entonces, quería tu balance, Carlos. ¿Cómo has visto la situación en la que devino toda la organización criminal encabezada por Pedro Castillo, y que ahora, pues, con la incautación del domicilio del pasaje Zarratea, que como que iconográficamente se redondea, pues, una mano de la justicia detrás de esta organización criminal? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, César, por la invitación. Siempre es un gusto conversar con un periodista tan experimentado como tú. Gracias a ti. Mira, yo creo que el autogolpe de Estado de Pedro Castillo nos ha traído un gobierno muy débil, y el reto precisamente de Dina Boluarte es, primero, retomar el control del Estado, ¿no? Porque lo que hubo en los 17 meses de Pedro Castillo fue un desgobierno. Dinamitó el aparato público y nos inoculó esta violencia exacerbada que hemos visto en los primeros días de la transición constitucional, porque esta narrativa que está construyendo la izquierda radical de que el golpe de Estado lo dio el Congreso y que Dina Boluarte está presidiendo una dictadura cívico-militar, creo que es una tremenda mentira que solo cabe en el radicalismo. Pero de tanto repetirla, pues hay gente que lo comienza a creer, sí. No solamente a creer, sino a hacer carne de lema, ¿no? Este es un gobierno cívico-militar, una dictadura. No, ha habido una transición constitucional, ¿no? Habemos algunos peruanos, entre los que me incluyo, que no me gusta a Dina Boluarte, claro, porque ha demostrado en su ejecutoria como ministra, los 16 meses que estuvo ahí, que era parte del equipo de Pedro Castillo, ¿no? Ha tenido muchas omisiones, muchos silencios, ¿no? Pero hay que ser demócratas. Era la transición constitucional, se vacó con 101 votos al golpista Castillo. Lo bueno de nuestro sistema, y eso en el extranjero lo valoran, es cómo tenemos la capacidad de sancionar de inmediato a uno que patea el tablero institucional, que comete delitos, y en flagrancia se le detiene y ahora está donde debe estar para responder a la justicia, además con detención preventiva. Pero creo que Dina Boluarte tiene una gran responsabilidad, porque ha pasado de ser el gobierno de sucesión a un gobierno de transición, ¿no? Ya anunció que tiene que prepararnos para las elecciones del 2024. Creo que la gran mayoría de peruanos coincidimos que debe haber reformas mínimas en el sistema electoral y político. Entre otras cosas, por ejemplo, la reelección de congresistas y de todas las autoridades de elección popular. Ese populismo demagógico de que no hay reelección del Vizcarrato, del Lagarto, lo que ha hecho es producirnos congresos de muy baja calidad, y los que vienen después son congresos de menor calidad que el anterior. Yo te diría, en puridad empezó con Humala, ¿no? Cuando propició esto que los alcaldes y los gobernadores tampoco debían ser reelectos, cuando si se deben al voto popular, ¿a quién se le mete en la cabeza que uno está usando los mecanismos del poder para intentar su reelección? Por lo menos una reelección. Él puede ponerle pues un techo. Pero claro, eso de perder el tiempo a la mexicana, pues no, el sufragio efectivo, no reelección. Claro. Pero por lo menos México más institucionalizado como ogro filantrópico, según las palabras de Octavio Paz, cuando el PRI durante 71 años gobernó, establecía una carrera institucional, ¿no es cierto? Tú empezabas de regidor, jefe del ayuntamiento, gobernador, llegabas a parlamentario y posiblemente ya como el destapado que tenía el PRI, llegabas a la presidencia de la República. Había una línea
Por lo Había menos, una autocracia presidencial que Vargas Llosa lo definió como la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, ¿no? Exacto. El presidente era tan poderoso que se cuenta una anécdota ahí en México que una vez el presidente mexicano preguntó ¿qué hora es? Y su secretario le dijo la hora que usted indique, señor presidente, ¿no? Así era elegía a su sucesor, que normalmente era el secretario de Gobernación, claro, pero para que lo blinde, ¿no? Claro. Aunque se produjo el maximato, ¿no? Que, claro, digamos, Plutarco Elías Calle eligió a sus 4 títeres para que sean presidentes mientras él gobernaba en la sombra, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, según lo que he conversado con mis amigos Ahora vamos a hablar de tu presencia en México, pero volviendo al Perú, había que cambiar estas normas, ¿no es cierto? Todo eso de la reelección puedes ponerle un límite, pero no puedes impedirla. No, por supuesto, porque además un sector de la progresía ahora dice, ¿por qué este Congreso va a cambiar las normas para que se reelija? Un momentito, la reelección es automática. La reelección la da o la quita el pueblo. Así es. Y si alguien considera que ha hecho una buena gestión y que puede mostrar ese trabajo a la gente, el electorado lo sabrá ratificar y lo reelegirá. Claro. Además, el ratio de reelección histórica en el Perú es muy baja, no llega ni al 9%. Menos del 20%. 9% en el Congreso. Lo que necesitamos es experiencia, es gente que sepa por lo menos la hermenéutica parlamentaria. Lo que hemos visto ahora es congresistas impresentables, novatos y que no conocen el ABC del trabajo del legislativo. Y que ensombrecen a los buenos parlamentarios. Por supuesto, eso es lo peor, que ¿no? Hay, y varios, y muchos. Claro. Además necesitamos, creo yo, un Senado, ¿no? Como una Cámara Alta, revisora, un autocontrol dentro del mismo legislativo para que no esté pasando lo que pasa ahora, que se aprueban con segunda votación automática leyes que ni siquiera tienen un mínimo de constitucionalidad y a veces con nombre propio o con intereses mercantilistas evidentes, ni siquiera escondidos. Estimula además la conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque con una sola Cámara lo aprueba, lo elevas al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observa, insisten en la ley, como por ejemplo cuando eliminaron los peajes durante la pandemia, que tuvo que llegar al Tribunal Constitucional para que el TC sea una especie de Senado que devolviera la ecuanimidad al tema, ¿no? Se ha perturbado nuestro sistema. Creo que tenemos que ir aclarándolo, tenemos que ir a retomar un sistema que funcione, porque lo que nos queda claro en esta crisis política, que no empezó con Castillo, empezó más atrás, en 2016, es que nuestro sistema también tiene unas carencias que hay que ir corrigiendo, que además se agravaron por la reforma mal hecha, demagógica, de Lagarto Vizcarra con su referéndum de diciembre del 2018. Y la cantidad de reformólogos pues, que lo rodeaban, ¿no? Estos expertos que siempre nos dan diagnósticos bien rentados con consultorías excelentemente bien pagadas, pero que al final están copiando con tijera y papel esquemas de otras realidades, de sistemas distintos, mezclan el sistema parlamentarista europeo con el sistema presidencialista estadounidense o latinoamericano y hacen un arroz con mango que no funciona. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que también debería revisarse, es una idea, los expertos que no son estos lo dirán. A ver, hemos tenido congresos elegidos en primera vuelta que son mayoritariamente opositores al presidente, que queda absolutamente debilitado. El caso de PPK, ¿no? El caso del mismo Vizcarra, que no se postuló en su congreso, que reemplazó al que él disolvió inconstitucionalmente desde mi punto de vista, y el propio caso de Pedro Castillo. Tienes una mayoría parlamentaria opositora que no propicia la gobernabilidad, porque lamentablemente no son estadistas, no están pensando en el bien común, en el bien de todos los peruanos, sino en sus intereses partidarios o particulares. Y ese conflicto ha hecho que en 5 años tengamos 6 presidentes, ¿no? Claro. Yo creo que habría que revisar esa fórmula también. Y no permitir la atomización tampoco de las bancadas. Mira, con este gobierno, en el año pasado, 2021, entraron 9 agrupaciones al Congreso, ahora son 13. Imagínate. ¿Por qué? Porque también otro elemento perturbador de mi punto de vista, que es tan viejo el tema, porque Víctor Olaya de la Torre, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Constituyente, donde se implementó por primera vez el voto preferencial, él estuvo en contra. Y lo hizo un sector del gobierno militar de Morales Bermúdez que quería ver a Luis Alberto Sánchez humillando a Aya de la Torre, diciendo, no, Sánchez obtendrá por el voto preferencial más votos que Víctor Raúl. Y felizmente los apristas organizados en esa época cerraron filas detrás de su líder, como debía ser, consagrarlo. El único que no acató esa consigna partidaria fue el papá de Vizcarra, ¿no? Sí, pues. Que fue electo evidentemente, constituyente y tú lo has contado efectivamente en tu libro sobre Lagarto Vizcarra. César Vizcarra, que yo lo recuerdo sentado en primera fila ahí de la Asamblea, sí, tú no habías nacido, creo. Yo ya estaba en la universidad y concurría a las galerías del Congreso y fue la primera vez que vi pues a este señor aprista Vizcarra.
Pero volviendo al tema, hay varias reformas entonces que se pueden hacer. Quizás esto de la representación también. Y que hay que fortalecer al partido más que a la persona. No puede ser, no, yo en virtud del voto preferencial renuncio y me voy y soy un tránsfuga sin que ya nadie te condene por ser tránsfuga. Sí, tiene que haber reformas inmediatas pensando en el 2024, que no deben ser muchas, pero yo creo que a mediano plazo debemos fortalecer los partidos políticos que están destrozados. Correcto. No existe esa intermediación entre la ciudadanía y el poder, que son naturalmente los partidos políticos. No hay partidos que tengan una visión de país, que tengan un ideario, que tengan una ideología. Lo que hay en cacicazgos que están pensando más en temas mercantilistas. Intereses fácticos, ¿no? Porque representan a las universidades truchas, incluso representan siempre al poder fáctico ilegal, ¿ah? Ilegal, claro, y eso minería ilegal, por supuesto, la minería ilegal, el propio narcotráfico. Acuérdate cuando Jaime García y Jaime Antezana hablaban de eso, había narcobancadas, se rasgaban las vestiduras y se demostraba de que había cordones umbilicales de algunos representantes con la actividad narcotraficante. La convulsión de los primeros días de este gobierno de Dina Boluarte reflejó eso. Las economías ilegales que habían tenido las puertas abiertas en el gobierno de Castillo salieron obviamente a financiar la protesta porque sabían que se les cortaba la vía libre para seguir haciendo sus actividades. Eso ha quedado clarísimo. Las camionetas que llegaron del Braen, las movilizaciones al interior, por ejemplo, de la selva central. Eso responde a esta política de Castillo de inocular esto, la ilegalidad, la minería formal, que ha sido prácticamente avasallada en estos 17 meses. Todo eso se tiene que reconstruir. Claro. Yo creo que esa es la tarea fundamental que le queda a Dina Boluarte en lo que va de su periodo. Hemos aludido a México, y México es un país para ti muy caro por el hecho de que has radicado allá y has vivido con tu señora esposa, tus hijos también han nacido. Y da la casualidad, estaba leyendo en la última edición de la revista Caretas, que el golpe o el intento de golpe de Pedro Castillo justamente te agarró estando en México. No, yo viajé el 19. Ah, tú viajaste después. Lo que me agarró fue la llegada de Lilia Paredes. Correcto, sí. Correcto. Cuéntanos un poco cómo encontraste, ahí vemos tu artículo México lindo y querido, que recuerda una vieja canción. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me entierren aquí. Sí. Pero cuéntanos un poco, vemos la fotografía del ex embajador, el que ha sido declarado persona no grata, Pablo Monroy, como de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué dicen en México sobre esta situación? Sí, mira, lamentablemente un sector de la gente menos informada en México cree en la narrativa que todos los días en sus mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, faltando a la verdad sobre Perú, ¿no? Ha llegado a decir que las señoras fifí, como le dice él, o sea, las pitucas peruanas, se tapaban la nariz cada vez que pasaba el presidente Castillo por su lado, ¿no? Una mentira flagrante que no resiste ningún análisis. Pero llegó el 21 de diciembre Lilia Paredes con sus 2 menores hijos, fue recibida en el propio aeropuerto Benito Juárez por el funcionario más alto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el Cono Sur. En el acto se los condujo al Instituto Nacional de Migraciones y se les dio a las 2 horas su, allá le llaman FM2, es decir, su carnet de extranjería, que lo reconoce como asilados diplomáticos. Se les ha entregado un subsidio, estipendio o pensión mensual de $10,000 para la familia. Qué bonito ser exiliado así, ¿no? De contribuyentes político. Mexicanos. Los primeros días estuvieron en un hotel de 5 estrellas en Polanco, que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene una suite ahí permanente para sus invitados y la gente que va de visita oficial. Y entiendo que después los han trasladado a una casa en una colonia muy residencial, la colonia Roma. Están ahí provisionalmente mientras se les consigue, a cuenta también del erario mexicano, una casa en una zona residencial donde puedan vivir, ¿no? Ahora, ayer, como sabemos, la Fiscalía ha pedido detención preventiva de 36 meses contra la señora, porque, según tesis de la Fiscalía, es parte de esa organización criminal que dirigía a su esposo, ¿no? En México, y esto hay que anunciarlo, un grupo importante de parlamentarios, diputados federales y senadores, han mandado una carta formal de respaldo al Congreso peruano. Ya lo tiene sí, aquí dimos lectura, son más de 100, ¿no es cierto?, los que han suscrito esto. Y lo que están defendiendo es la institucionalidad democrática. Correcto. ¿No? Lo que dice, la gran pregunta es por qué López Obrador se come
el caso Castillo? ¿Por qué lo apoya de esta manera tan incondicional? Y lo que dicen los analistas mexicanos es que él ha encontrado una ventana de oportunidad de erigirse como el líder de la izquierda latinoamericana, apapachando al más torpe de los representantes de estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Populistas y mediocres. Desde el castrochavismo, ¿no? Claro. Un tipo taimado que no podía articular una oración con sujeto, verbo y predicado, y lo ha demostrado, ¿no? Y por eso que desde el día 1 lo apoya. Es más, en septiembre del 2021, cuando en el primer viaje al exterior de Castillo va a hacer el papelón que hizo en el gobierno, en la cumbre esta, sí. López Obrador le envía una delegación del más alto nivel, manda a su secretario de Hacienda y a su vicesecretaria de Bienestar, para que le enseñen supuestamente el know-how. Y según tú cuentas en tu crónica, comunicadores también, pues, sí, ¿no? Que le cambian y le sacan el sombrero, el iquilique, y ya le comienzan a poner corbatas de seda, a mostrarlo casi como una figura estadista. Y que quisieron implementar una estrategia de propaganda que le funciona muy bien a López Obrador, la prensa alternativa, en sus mañaneras. Te cuento como anécdota que nosotros hicimos todo el trámite con la anticipación del caso para participar el jueves 5 en la mañanera, se nos aceptó, pero a última hora, cuando ya estábamos en la fila de ingresar a las 6 de la mañana al Palacio Nacional allá en México, se nos desembarcó. Obviamente, seguro que nos hicieron el chequeo respectivo y sabían que no íbamos a hacer preguntas fáciles. En cambio, Ricardo Belmont ya está por ahí. Por supuesto. Y hablando y sobando a Andrés Manuel López Obrador. Es el típico operativo psicosocial panfletario, claro, de pseudos periodistas que no son ni periodistas ni alternativos, a los que se les entrega las preguntas redactadas, que a veces no pueden ni leerlas bien, para, en un caso, sobonear al presidente y en otros casos distraer la atención o cambiar de tema cuando por ahí se escapa una pregunta informada o incisiva de alguno de los participantes, ¿no? Ese esquema, ese know-how también se trajo a Perú, y por eso que acá se intentó implementar con los famosos periodistas alternativos, que eran los únicos que podían ingresar a Palacio. Pero que eran puro pezuñento, que ni tú ni yo lo hemos conocido en las trayectorias periodísticas. Pezuñento me refiero al hecho de que jamás han tenido ningún pedigrí periodístico, no importa las ideas que puedan tener, porque conocemos periodistas que sean de izquierda, de derecha, lo que sea. Estos eran realmente, pero basofia completa. No eran periodistas, ¿no? Para empezando empezar, por ahí. Incluso interrumpieron la programación del Canal 7, nunca antes visto, para transmitir la pseudo entrevista en el Cusco, sí, a Castillo, que de entrevista no tenía nada, ¿no? Claro. Era una loa absolutamente vergonzante. Ese operativo de los periodistas mal llamados alternativos se trajo de México también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la historia del embajador Pablo Monroy? Que claro, siendo diplomático de carrera, uno dice, ¿cómo es que se prestó a esta injerencia tan grosera en un Estado soberano como el peruano? Porque ya quedó claro que Pablo Monroy fue 2 veces al Congreso de la República a cabildear, como dicen los mexicanos, a hacer lobby para que en un primer momento varios congresistas no voten por la vacancia del presidente, y en un segundo momento para que voten a favor del permiso que necesitaba Castillo. Esto está confirmado porque tú has hablado con el periodista, creo, allá, que hizo la denuncia, pero yo decía, falta un poco corroborarlo. Acá alguien tiene que decirlo. Acá el congresista Bustamante lo ha corroborado con pelos y señales, y también Mari Carmen Alba, ¿no? Tienes razón. Es más, de récord, Bustamante nos ha dicho, yo lo tuve que pararme y desalojarlo de la sala de embajadores. Porque... ¿Cuál era el modus operandi de Monroy? ¿Era querer llevárselo, creo, a México, ¿no? ¿En una votación decisiva o algo por el estilo? No, lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador estaba preparando una gran fiesta porque el Perú iba a recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Así es. O sea, llevar a Castillo, ponerlo en escenario internacional, obviamente apapachado por Andrés Manuel López Obrador, porque iba a ir el presidente de Chile y el presidente Petro, todos de izquierda, ¿no? El Congreso no le dio, y creo que hizo bien en no darle el permiso. Lo que ha hecho Monroy es entrometerse groseramente en asuntos internos del Perú, porque él ofreció viajes pagados por el Estado mexicano a los congresistas de bancadas opositoras, incluso la Fujimorista y la de Acción Popular, para que voten a favor de ese permiso. Imagínate. ¿Y por qué lo hizo? En México cuentan la historia. Pablo Monroy es un diplomático joven, no era embajador, no tenía la categoría de embajador. Sin embargo,
Está vinculado sentimentalmente con una diplomática peruana, sí, entiendo, ¿no? Coincidieron los dos en una misión ante la OEA en Washington, y al parecer, como cambian a la novia, a Perú, él quería seguir detrás de la novia y le pide a Andrés Manuel que lo ascienda embajador indebidamente y que lo mande a Perú. Yo te cuento, lo conocí y lo traté personalmente, voy a contarlo, en casa de Víctor Andrés García Belaúnde, que le ofrecía un almuerzo de despedida a la embajadora de Colombia, la señora Mosqueira. Y a mí me cayó muy bien Monroy, porque como tú dices, es joven. He revisado su currículum académico, es una persona, caramba, formada en Estados Unidos, ¿no? Sí, no claro. Es cualquier pichiruche tampoco, bastante joven y muy simpático, muy entrador. Y me dio su teléfono para que yo le enviara mis columnas. Yo he tenido un trato con él, la verdad, bastante cordial, y lo he contado en una columna, por supuesto condenando luego la acción final que le encargan tanto Marcelo Ebrard como el propio Andrés Manuel López Obrador de meter las narices en nuestros asuntos. Sus colegas diplomáticos mexicanos solo explican esta actitud absolutamente irresponsable y poco profesional de Monroy porque le debía el puesto a Andrés Manuel López Obrador e hizo todo lo que él indicó. Con lo cual acabará su carrera diplomática. Por supuesto. Yo he calculado de que Monroy va a terminar siendo político. Además, lo pude comprobar la última vez que lo vi en Arequipa, tiene muy buenos vínculos con sectores caviares. En general, él es un hombre de izquierda. Y probablemente terminen casándose con la diplomática peruana, claro. Y que bien por ellos, ¿no? Sí, está bien. Pero, a ver, una cosa es tu trabajo profesional y otra cosa es tu vida personal, ¿no? Claro. Y en México no es el único caso donde Andrés Manuel López Obrador ha pervertido la carrera diplomática. Por ejemplo, mandó a una cantante como embajadora en Panamá, mandó a un señor sin escrúpulos a Argentina que lo ampallaron robándose un libro en la librería Atenea. Ahí justamente en la calle Florida. Claro. Oh, qué horrible. Además, en las embajadas estratégicas de Reino Unido y otro país europeo ha mandado a cualquier persona, ¿no? La prensa mexicana ha documentado muy bien estos casos, lo critica porque es el típico presidente populista, sí, que quiere refundar la nación. Demagogo. Además, muy conservadora para ser de izquierda. De izquierda no tiene nada porque su agenda parece un Trump a la mexicana, ¿no? Y eso se le critica muchísimo en México a Andrés Manuel López Obrador. No va a haber reelección porque ese es un dogma del sistema político mexicano. Él no va a pretender cambiar la Constitución, que es del 1917, claro, ¿no? Inamovible. La de Querétaro. Pero va a querer elegir a su sucesor para repetir el maximato. Se habla, ¿no? Que hasta quiere promover a un hermano suyo, ¿no? Como candidato presidencial. Sí, pero yo creo que Ebrard, que es el canciller y que antes fue el jefe del gobierno de México, de la Ciudad de México, es el candidato que tiene mayor posibilidades, aunque también hay una mujer, la actual jefa del gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum, que tiene también posibilidades de ser la candidata de Morena, que es ahora el partido de Andrés Manuel López Obrador. Y la oposición como que ha hecho una coalición, ¿no? Sí, la oposición está muy debilitada, el PRI prácticamente desaparecido de la escena política, el PAN, que tuvo dos presidentes, Fox y Calderón, está en proceso de reconstruirse, y el PRD, que fue la izquierda clásica de donde sale Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es de origen priista, de PRI, después PRD y ahora así Morena, es, ¿no? De Cuauhtémoc Cárdenas era el PRD, pues, exacto, ¿no? El hijo del general Lázaro Cárdenas, que nacionalizó claro, el petróleo. Pero digamos que si la oposición se pone de acuerdo y logra tener un candidato único, puede haber algún tipo de competencia. Si no hace eso, está descontada que va a haber una elección del candidato que Andrés Manuel López Obrador ponga, ¿no? Carlos, muy interesante todo lo que nos cuentas. Bueno, Contracorriente vuelve a las andadas. Algo sacará de primicia para el día de mañana. Domingo regresamos con más fuerza. Tenemos una investigación muy seria de Maribel Figueroa sobre Nicanor Boluarte Segarra, el hermanísimo de la presidenta, y le estamos tomando la palabra a la presidenta. Ella dijo que no va a haber más tarjetazo, que no va a haber gabinete en la sombra. Su premier Otárola ha dicho que se va a respetar la meritocracia en todos los puestos públicos, pero con Nicanor vemos que no se está cumpliendo necesariamente. Hay un hombre de su absoluta confianza que ahora ha sido designado secretario general del despacho presidencial y varios puestos de segundo nivel importantes, operativos, que también responden directamente a él. Así que esa investigación la vamos a presentar completa mañana. Mañana en Contracorriente, no se lo pierda, Willax Televisión, y cada vez mejor dotado de información y de reportajes extraordinarios que yo, la verdad,
siempre me enorgullezco de pertenecer a la familia de Huilas, porque tengo, ahora que acaba este programa, que irme corriendo a rumbo minero, ponerme mi saco de corbata, que forma parte también de la programación. Y ustedes en Contracorriente, con Augusto, con Diego, con todos, todo el equipo periodístico, la verdad que uno se siente identificado por la gran tarea y gran labor que realizan. Enhorabuena, Carlos, que estés nuevamente por acá y muchas gracias. Y gracias, César. Siempre un gusto conversar contigo. Hasta la próxima. Carlos Paredes estuvo con nosotros, director de Contracorriente.